Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Spotify y YouTube? En esta ocasión les traigo un episodio más de su espacio de terror, miedo y suspenso llamado Radio Anécdotas de la Penumbra. En esta ocasión les traigo un episodio llamado especial de Día de Muertos, Relatos de Brujas. Es importante aclarar que estas historias son directamente sacadas de Reddit y de otras plataformas de internet. Les recuerdo que si quieres contar un relato o mandar tu audio relatando tus historias, puedes enviarme un correo a radioanecdotasdelapenumbra@gmail.com. Recuerda seguir las redes sociales oficiales en el Instagram y Facebook como Radio Anécdotas de la Penumbra. Sin más dilación, comenzamos. A lo largo de los siglos se han contado relatos y anécdotas sobre brujas. Estos seres suelen espantar a las personas y como parte de la cultura en diversos países y hasta en tu localidad seguramente has escuchado relatos sobre brujas. En esta ocasión, por motivo de las fechas de Día de Muertos, les traigo relatos de terror y miedo, pero en esta ocasión trataremos temas sobre brujas. Espero les guste. La Casa de las Brujas, ubicada en la Plaza Río de Janeiro, este último es el nombre real del edificio, en la colonia Roma, es una construcción de 1908 de estilo inglés con toques góticos. Son muchas las historias que se cuentan, pero entre las más antiguas y populares está la de Pachita, la chamana Bárbara Guerrero, quien era conocida por sus dotes de sanación y su sabiduría, pero también por ser consejera de famosos y políticos de la época. Se dice que Pachita hacía cirugías a la luz de las velas y usaba un cuchillo para abrir a sus pacientes para extraerles tumores o quitarles cualquier dolencia. Según la leyenda, algunas de estas personas murieron ahí y sus espíritus también rondan por el inmueble. Sin embargo, hasta la fecha no existe prueba que la famosa curandera vivió en el edificio. Otra de las leyendas que se escuchan es que en una época la casa fue punto de reunión de mujeres ancianas que se reunían para practicar la brujería. Algunas de las personas que han vivido en el edificio han asegurado escuchar ruidos y gritos en las habitaciones y en los pasillos. La Casa de las Brujas ha servido de inspiración para varios escritores como José Emilio Pacheco, quien se inspiró en la casa para escribir la novela Morirás lejos. En la obra, el edificio es un refugio de nazis que escaparon a México. Otras de las obras relacionadas al edificio es El Desfile del Amor, escrita por Sergio Pitol, ganador el Premio Cervantes. La trama tiene como personaje principal un historiador que investiga el asesinato de un joven ocurrido en 1942. También está La Cabeza de la Hidra, de Carlos Fuentes, quien lo describe como una monstruosidad roja, refiriéndose a su característico color ladrillo. Por cierto, la Casa de las Brujas es la de la primera foto. La segunda foto corresponde a su gemela, ubicada en las calles de Versalles y Berlín, a tan solo 8 calles de la original. Esta otra casa se construyó en 1909, es decir, un año después que la original. Yo nunca me he interesado en ese tipo de historias, pero en mi primaria teníamos una maestra que era indígena que nos contaba historias de terror de su comunidad y más de una vez habló sobre brujas y esas cosas. Sin embargo, lo contaba con total seriedad, más de lo que te puedes imaginar. Entre todas sus historias habló sobre cosas que ella misma vivió o que sus familiares lo hicieron. Igualmente lo contaba con todo lujo de detalle, desde personas que se convertían en animales que los llamaban con un nombre de su dialecto indígena que no recuerdo exactamente, pero nos dice que esa palabra se traduciría como bruja al español, que estas personas fueron vistas como búhos, palomas, perros, etc. Y que ella venía de una familia vidente y que le tocaban ver cosas extrañas en la gente de su pueblo. A mí en esa edad era un niño realmente incrédulo de la religión y lo sigo siendo, ya que estaba en un colegio católico que odiaba y mucho más de esos relatos sobrenaturales, pero lo que realmente me aterró fue que esa maestra era increíblemente inteligente y capaz de usar su razón lo suficientemente que me parecía alguien muy confiable, porque se veía que era consciente de que esas cosas suenan a estupideces, pero lo dijo con toda sinceridad y eso fue lo que realmente me aterró. También nos contó historias de ese colegio en el que ella llevaba trabajando ahí desde hace muchos años, que adivinaba embarazos, predecía muertes, etc. De todo dijo realmente. Cuando tenía 18 años, vivía en una casa de 2 pisos grande justo en una esquina. Solíamos tener una tienda, por lo cual cerrábamos muy tarde y nos despertábamos muy temprano. El punto es que, en una de esas noches, mi mamá estaba asomada en su habitación mirando la ventana y estaba muy callada. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Me acerqué hacia ella y con la mano me hizo un gesto de silencio.
Cuando me asomé vi que habían dos ojos rojos metidas entre unos arbustos que se movían muy rápido de unos arbustos a otros. Pasaron 15 minutos y los ojos no se movían. Lo curioso era que cuando los coches pasaban, los ojos rojos se apagaban. Pasaron 10 minutos más y me iba a ir a acostar cuando de un arbusto de menos de 1 metro salieron dos hombres alrededor de 1,80 m. Resulta ser, por conclusiones de mamá, que aquellas ratas o roedores eran aquellos hombres transformados. Los tipos se fueron caminando muy tranquilos como si nada pasara. Después nos enteramos que un brujo vivía a la vuelta de mi casa y que esos dos hombres eran amigos suyos. Mi mamá es de un pueblo de Zacatecas, México, donde se tiene mucha creencia en las costumbres populares y las leyendas mexicanas. El caso es mi abuela siempre nos contaba todo tipo de historias, pero una que se nos quedó muy grabada es que un día fueron a acampar a un lugar cercano al rancho donde vivían, había un pequeño lago y acamparon cerca de él. Ya en la noche empezaron a contar historias de terror y les cayó la noche, de pronto como a las 2 de la mañana cada quien iba yendo a sus tiendas para dormir, pero empezaron a escuchar aullidos de coyotes y eso los puso alerta. Nos dijo que voltearon hacia los árboles y empezaron a ver cómo unas sombras se desplazaban de un árbol a otro. Nos cuenta que nunca pudo hacer contacto visual, pero uno de sus hermanos tomó un rifle y empezó a disparar contra ellos cuando de pronto pareció acertar el tiro y algo cayó del árbol. Fueron corriendo hacia eso y cuando llegaron se dieron cuenta de que era una mujer con una cara muy arrugada y una expresión completamente inhumana, sus ojos estaban hundidos y hacía ruidos muy raros. Se quedaron paralizados y de pronto sin darse cuenta otra sombra bajó para auxiliar a la mujer y se pararon de un golpe y se fueron desplazándose entre los árboles. Trataron de no perder el rastro, pero cuando ya no alcanzaron a verlas porque ya no había árboles, pudieron ver a lo lejos como unas bolas de fuego se alejaban a toda velocidad. Sin duda una historia bastante buena y que no me imagino que hubiera pasado si yo estuviera ahí. Cuando tenía como 10 o 12 años fui de vacaciones al pueblo de mi papá, vinieron a recogerme mis primos y mi tía, mientras viajábamos en una de las carreteras que conectan la ciudad de Oaxaca con Miahuatlán, un pueblito a unas 2 horas de distancia, logramos ver las bolas de fuego que la gente llama brujas entre las montañas. La verdad me pareció un suceso bastante interesante y llamativo que, lejos de darme miedo, me dejó fascinado. Mi tía, que es sumamente religiosa, dijo que eso no existía y comenzó a rezar en voz baja, pero para mí el suceso nunca ha tenido nada de paranormal. Describiendo un poco la imagen, eran entre las 8 y las 9 de la noche, la carretera en ese tiempo no era tan circulada y estaba casi vacía, por ese motivo todo a nuestro alrededor estaba en serio oscuro. El pequeño Chevy de mis primos estaba rodeado de aire fresco, oscuridad y montañas. Mientras avanzábamos en la carretera, a nuestra derecha entre un pequeño valle rodeado de montañas, vimos 2 bolas de fuego que destellaban y parecían avanzar hacia una dirección, digamos que por momentos parecían encenderse y apagarse, un suceso realmente maravilloso. Solo lo que contaba mi abuela. De niña aún le tocó presenciar las bolas de fuego que aparecían en las milpas y se veían desde la ventana de su cuarto que estaba en la parte alta, cuando más pequeñas se veían era porque las brujas se acercaban y viceversa. Todos cerraban puertas y ventanas y se ponían a rezar, mientras que a los niños pequeños les colocaban unas tijeras en forma de cruz junto a su cuna para que no los fuera a chupar la bruja. En la entrada de las casas siempre había un frasco con agua bendita o una palma bendecida en el Domingo de Ramos para ahuyentarlas. Otras veces aparecían en forma de guajolotes o lechuzas gigantes en la copa de los árboles y las ahuyentaban a pedradas. También se dejaban ver vestidas de negro en un viejo puente para seducir a los hombres que pasaban solos, y estos llegaban a sus casas paralizados y pálidos del susto, y en ocasiones hasta deliraban por varios días. Aquellos que llevaban una imagen religiosa y les habían echado la bendición antes de salir, podían resistir la tentación y solo escuchaban como las brujas maldecían y amenazaban a sus espaldas por no haberles hecho caso. Cuando estaba en la primaria había un compañero que se llamaba Pedro, no diré su nombre por la seguridad de su familia. Pedro iba conmigo desde primer año de primaria hasta tercero, cuando murió después de estar enfermo casi 4 meses. Era un niño con sobrepeso y muchos niños se burlaban de su físico. No era mi amigo, pero yo sentía un poco de empatía con él ya que yo tampoco tenía muchos amigos, nunca fui popular ni muy social. Casi a finales del segundo año me decía que su vecina era una bruja y que le tenía mucho miedo. Miedo a que les hiciera algo a él o a su familia.
Al final la señora resultó que sí, en verdad era una bruja y desapareció como tal. Cuando inició el tercer año de primaria yo veía que Pedro había bajado un poco de peso. Bueno, fueron 2 meses de vacaciones y muchos niños se van de vacaciones, pero algunos se quedan a trabajar para ayudar a sus papás, ya sea con labores de la casa o alguno un trabajo para generar más ingresos y ayudar económicamente. Este era el caso de Pedro. Algunos niños comentaban que sus padres eran unos abusones por ponerlo a trabajar tan chico. Es solo un niño, decían. En una ocasión se acercó a mí, fue un poco antes del desfile de la Independencia de México, y me dijo que no, su vecina no era para nada una bruja, que ahora eran amigos y que de hecho estaba trabajando con ella para ayudarle a sus papás con los gastos de la casa. Incluso me está ayudando con mi peso, dijo Pedro mientras se tocaba la panza con ambas manos, dando unos golpes suaves como si de un tambor se tratara. Pasó el desfile de la Independencia, luego los bailables por la Revolución y ahora Pedro se veía más delgado. Incluso 2 niñas, Yolanda y Claudia, las más populares del tercer año, se pelearon porque ambas querían ser acompañante de Pedro en el tradicional baile. En esa ocasión habían elegido la segunda de Rosales para bailar. Para cuando llegó diciembre, y sus posadas, Pedro tenía un físico más que delgado, ahora se veía más cansado, siempre con ojeras. Parecía que estaba trabajando mucho o quizá había empezado a meneársela y se había convertido en un hábito. Su madre había empezado a preocuparse y le prohibió seguir trabajando con Elizabeth, la bruja de la tercera, como ya algunos niños en la primaria solíamos llamarla. Pero Pedro se negaba a dejar de trabajar con ella. Decían que tenía que ayudarlos y que desde que ella le preparaba el desayuno y la cena se sentía mejor con su cuerpo. No quiero comer esa comida chatarra que siempre comía contigo, le decía Pedro a su madre, ya que como ambos padres trabajan siempre dejaban dinero para que los hermanos mayores compraran gorditas o burritos para el desayuno, y pizza o hamburguesas para la cena. Ahora estoy comiendo bien, me siento mejor, y con las vitaminas que Lisa me da ahora me siento con más energía. Y tenía razón. Mientras sus hermanos seguían con problemas de sobrepeso, Pedro pasó de ser un comelonches a ser un carita en menos de 3 meses, pero ahora para diciembre